Entonces, dice la palabra de Dios, lo voy a leer yo. Usted sígame con su vista en Mateo capítulo 5, 38 al 42. Dice así: ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero ahora yo les digo, no te pongas en contra de una persona mala. Mejor, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, deja que te pegue también en la otra. Si alguien trata de ponerte una demanda para quedarse con tu camisa, entrégale también tu capa. Si alguien te obliga a caminar 1 kilómetro con él, camina 2. Al que te pida algo, dáselo. Y al que te pida algo prestado, préstaselo. Ándale. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta bendición de tu palabra. Ahora que será expuesta, enséñanos correctamente la interpretación y la aplicación a nuestra vida. Solo tú puedes generar esos cambios y esa sabiduría para poder vivir correctamente delante de ti. Bendice a mis hermanos que hoy juntamente conmigo seamos, Señor, enseñados por tu Espíritu. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues entonces tenemos hoy un tema. ¿Cómo dice el título de su Biblia ahí en este pasaje? Peleas, ¿cómo dice allá? El amor a los enemigos, hacia los enemigos. ¿Qué otra cosa? La venganza. Y ese es el título, Jesús y la venganza. ¿Sí? La venganza. ¿Alguien aquí es vengativo? ¿Siente que la sangre le requete hierve? ¿O le requete hierve el buche? ¿Le rehierve la sangre cuando alguien le hace algo y que tiene ganas de qué? Cuando alguien le hace daño, cuando alguien le afecta, cuando alguien le provoca dolor, le provoca náuseas. ¿Qué quiere usted hacer en contra de esa persona? ¿Se quiere vengar de repente por ahí o continuamente? ¿Tiene malos sentimientos hacia otras personas? Hay muchos dichos que se asocian al aspecto de la venganza. Dígame unos 3. ¿Cómo? La venganza nunca es buena. Mata el alma y envenena ¿qué? Y la envenena. No te escucho. Pili, a ver otro dicho. Caray. La venganza es un plato que se come. ¿Por qué? Sí. Sí sabes. Se piensa bien, no se actúa así en caliente. Se piensa bien y se come en frío. Otra dicho. La venganza es dulce. Es dulce. ¿Por qué? Porque se disfruta. Cuando usted ve a su enemigo sufrir, a la persona que le ha hecho daño, la ve sufrir, se siente bien, ¿no? ¿Siente usted bien? Se lo merecía. ¿Sí o no? Arrieros somos y en el camino andamos. ¿Qué significa? Que alguien que te ha hecho daño, que alguien que te fue injusto, decimos, pero ya te tocará. La vida es como la rueda de la fortuna. Pero recuerda, la vida es como la rueda de la fortuna. Ahorita tú tienes el poder y estás arriba. Pero va a llegar el momento que estés abajo. ¿Y yo dónde? ¿Qué significa eso? Que te voy a hacer sufrir. ¿Qué más? ¿Dichos? ¿Cómo? Las piedras rodando. Esa es la canción del Tri, ¿no? Falta que la cantara. Las piedras. Así va, ¿verdad?
¿Qué significa eso? Que las piedras rodando se encuentran. ¿Se encuentran? Una que va y otra que viene. ¿Y eso qué tiene que ver con la venganza? ¿Alguien tenía otro dicho? ¿Quién? ¿Otro dicho de venganza? ¿El karma? Ah, sí. Cuando alguien anda haciendo mal y de repente le va mal, el karma, y uno se siente bien, ¿no? Pero hay un Dios que todo lo ve. Y un día vas a ver. Pero Dios es justo. Bueno, muchos dichos que hablan acerca de la venganza. En esta serie del Sermón de la Montaña, recuerdan que hemos hecho mucho énfasis en el propósito de Jesús. ¿Qué es lo que está buscando Jesús? En todas estas enseñanzas de la ley, oíste que fue dicho, ahorita otra vez, ¿verdad? Oíste que fue dicho, pero yo les digo, ¿cuál es el propósito que Jesús está tratando de enseñar a sus discípulos? ¿Qué es? ¿Qué es lo que, el fondo de lo que Jesús está hablando? Sí lo hemos repetido, pero ya le quedó así como que muy fijado en la mente. El asunto, ¿qué es lo que está buscando Jesús? Nuestro corazón. ¿Qué hay adentro del corazón? ¿Cuáles son las intenciones que tienes cuando hablas, cuando trabajas, cuando vienes a la iglesia, cuando te peleas, cuando te reconcilias? ¿Cuáles son las intenciones que tienes en tu corazón? ¿Qué es lo que hay y anhela, lo que hay en tu mente y anhela tu corazón? ¿Qué es? Eso es lo más importante. Lo más importante es lo que sale del corazón, lo que sale de adentro, de tu vida, de tu ser, tu esencia, del propósito de vida por el cual estás en este planeta. Entonces, básicamente cuando habla del enojo, de la ira, cuando habla del adulterio, cuando habla del divorcio, cuando habla, ¿de qué hablamos hace 8 días? ¿Sí se acuerda? De los juramentos. ¿Qué es lo que está sucediendo por ahí en nuestra vida que realmente Dios está conociendo, Dios está viendo y es lo que Él está analizando? ¿Cómo nuestra vida se conduce? Ahora, yo también entiendo que Dios nos confronta en toda esta lectura de Mateo capítulo 5, el sermón de la montaña, primeramente las bienaventuranzas y luego el sermón que habla de la ética de vida, del carácter transformado de un cristiano, de un discípulo, y entonces Dios nos va confrontando con ciertas prácticas, con ciertos pensamientos, con ciertas actitudes equivocadas que nosotros tenemos y nos está invitando a cambiar. Espero que cada una de estas enseñanzas esté desafiando y confrontando nuestra vida para que nosotros lo pongamos en práctica, lo que estamos aprendiendo del sermón de la montaña. Directamente Jesús enseñando a nuestras vidas. Hoy vamos a estar hablando pues de Jesús y la venganza. ¿Qué habla la Biblia? ¿Qué dice Jesús con respecto a la venganza? ¿Le gustan las películas de acción? A ver, los ochenteros, ¿qué películas de acción les gustan aparte de Rambo y Rocky? Duro de matar, sí. Duro de matar con Bruce Willis. Cuando el bueno, el protagonista bueno de la película, el protagonista siempre es bueno, ¿no? Cuando el bueno mata al malo, hasta uno siente alivio, ¿no? Mátalo, 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 ¿no? ¿Sí o no? Cuando la persona o el protagonista de una película de acción donde hay balazos, donde hay pues muerte, regularmente están los narcotraficantes, los asesinos, los secuestradores, pero por ahí sale un bueno, ¿sí o no? Un bueno que asesina a los malos. Y cuando el bueno asesina a los malos, uno se siente bien. O sea, si la película termina y los malos no se mueren, como, no me gustó, ¿no? El malo tenía que morir. Y deseamos la muerte del malo. Y decimos, es una película. Es una película. ¿Es muy diferente a una película a la vida real? ¿O hay algo en tu corazón que anhela justicia? Vamos a llamarle, porque somos muy buenos. Anhelamos justicia. ¿Sí o no? Y entonces deseamos que los malos sean destruidos.
Y en la Biblia vemos eso, ¿sí o no? Al final, cuando el mundo se acabe, los malos serán destruidos. El diablo será eliminado, ¿sí o no? Ahorita que dije el diablo, me acordé de una iglesia hace muchos años. Había un niño que se llamaba Juanito, pero era tremendo Juanito, tremendo. Ni los maestros de la escuela dominical lo podían controlar y los padres pues ya no sabían qué hacer y demás. Entonces un día Juanito está en la escuela dominical allá arriba y le mandan llamar al pastor pues para que hable con él porque no lo pueden controlar. Le explican todo lo que hizo, golpeó a los niños, tiró los libros, la Biblia y demás. Y entonces el pastor se acerca a Juanito y se le queda viendo. Y le dice: Juanito, mírame a los ojos. ¿No te preocupa que un día te encuentres a Satanás? ¿Te encuentres al diablo? Dice Juanito: no, ¿yo por qué me voy a preocupar? Preocúpese usted. ¿Y yo por qué, Juanito? Usted todos los domingos anda hablando mal de él. Así es de que cuando se lo encuentre, cuidadito. Ese Juanito era tremendo. ¿Y a qué vino esto? A la maldad que será terminada, ¿verdad? Al final, el anhelo de nuestro corazón es que la maldad sea terminada. Lo vemos en películas, lo vemos en series, lo vemos en la vida. Siempre la maldad está sucumbida ante la justicia, ante la verdad, ante los buenos. Siempre son más los buenos que los malos. Y pudiera decir que es un principio. Hablando sobre la venganza, vamos a hablar 3 aspectos basados en este pasaje de Mateo, capítulo 5, 38 al 42. Dice, en primer lugar, la venganza es entender la naturaleza de la violencia. La naturaleza de la violencia. ¿Dónde comienza la violencia en la historia de la humanidad? Está Adán y Eva, luego aparece la serpiente, y luego los dos pecan, y luego viene una consecuencia del pecado, la muerte espiritual, la muerte física y muchas cosas que vienen como consecuencia del pecado. Después podemos ver que Adán y Eva tuvieron hijos después de haber pecado, y entonces los hijos vienen con una naturaleza pecaminosa. ¿Sí o no? Tiene un hijo que se llama Abel y otro que se llama Caín. Y un hermano mata al otro. Digamos, es el inicio del homicidio, el inicio de una vida violenta como consecuencia del pecado. Posteriormente tenemos una historia de maldad del ser humano, de caída, degradación en lo moral, en lo ético, en los aspectos emocionales. Nosotros los creacionistas creemos que el planeta y la historia de la humanidad tiene aproximadamente 6,000 años, es un planeta joven, somos una humanidad joven, aproximadamente 6,000 años, y en esa historia de la humanidad de 6,000 años, desde Adán y Eva hasta la fecha, creemos que ha habido una degradación, de más a menos en el aspecto de la maldad de las personas. Incluso en el diluvio la maldad era tan grande que Dios destruyó, ¿verdad? Destruyó todo y volvió a hacer algo nuevo a través de 8 personas, con Noé, su esposa y sus 3 hijos. Después, entonces, tenemos la historia de guerras, de imperios, conquistas, homicidios, mentiras, traiciones, deslealtades. En toda la historia nosotros podemos escuchar, leer, conocer muchas situaciones de maldad. ¿Cuál es el origen de la violencia en el ser humano? ¿Cómo está el asunto ahí? Algunos expertos dicen que la violencia se aprende en el hogar. La violencia se aprende de que los niños observan a sus padres pelear. Observan a sus padres cómo se hablan, o cómo se aman, o cómo se destruyen. Y la violencia se aprende en casa. Es decir, 2 padres gritándose y golpeándose, un niño traumado
que va aprendiendo patrones de conducta violentos. ¿Usted qué opina? El niño va creciendo traumado, va creciendo rebelde, va creciendo, manifestando obviamente pues todo lo que vive en el hogar, lo refleja desde su conducta, su rebeldía. Tal vez algunos crecen muy calladitos porque son maltratados, otros crecen extrovertidos para tratar de ocultar ciertas cosas y otros crecemos normal como yo, ¿no? Entonces, hay de todo. ¿Qué opina acerca de que la violencia se genera dentro de la familia, del núcleo de la familia? Y es un aprendizaje, obviamente, de las primeras personas con las que se relaciona un niño, con sus padres. ¿Se aprende en casa la violencia? Hay otros expertos que dicen, pues, los padres y la familia tienen mucha influencia, pero la verdadera influencia es el contexto de su país. Contexto social, contexto económico y contexto político. ¿Cómo es la política, el gobierno? ¿Cómo está la economía en la sociedad? Y entonces esta sociedad se vuelve violenta porque a veces carece y el jovencito, el niño que creció bien educado, el niño que creció con modelo de sus padres adecuado, pues necesita comer, necesita trabajar, pero la sociedad, la política no le permite eso. Entonces se junta con personas delincuentes, con personas malas, le gusta el secuestro, le gusta el dinero fácil, se vuelven sicarios desde muy jóvenes, se vuelven transportadores de droga o vendedores, etcétera. Y entonces ahí comienza un núcleo de violencia, pero es provocado por un ambiente político, económico y social donde se desarrolla, no meramente de sus padres. ¿Usted qué piensa? ¿Sí o no? ¿Ahí es el origen de la violencia? Puede ser los dos, puede ser una combinación, puede ser. Otro, la palabra de Dios obviamente nos dice en el ámbito espiritual que el hombre por naturaleza es malo. El hombre por naturaleza es violento. El hombre por naturaleza es desleal, ingrato, homicida, ratero y demás. Se le da de manera natural. Al ser humano se le da de manera natural. ¿Por qué? Porque tiene una naturaleza caída, naturaleza pecaminosa, en la cual solamente hay una salida. ¿Cuál es? Jesucristo. Cuando esta persona caída tiene un encuentro con su Dios, su Salvador, por eso es Salvador, su Creador, Jesucristo, y entiende que solamente hay un camino, el camino del perdón, el camino de la sangre de Cristo derramada, y reconoce que está mal, y pide ayuda, y reconoce a Jesucristo como su Dios y su Salvador, es el único camino para el cambio. ¿Cómo podemos cambiar un corazón violento? ¿Cómo podemos restaurar a una persona que desde su niñez ha venido viendo, experimentando violencia en su vida y ha sido violento por naturaleza y cree que ese es el estilo de vida? Cuando se encuentra con Jesús, tiene que ajustar algunas situaciones en su vida y eso produce una crisis, eso produce una resistencia. Porque por 30, 40 años ha tenido una vida, 20, 30, 40 años, una vida de violencia, una vida separada de Dios, sin los valores de Dios, sin el ejemplo que los padres pudieran darnos acerca de la sabiduría de Dios. Entonces viene un shock y un choque donde muchos dicen, no, esta vida no es para mí. Ser cristiano no es para mí. No, servirle a Dios no es para mí. Yo sigo mi vida. Y muchos deciden seguir su vida de violencia y de pecado, y otros deciden ajustarse a los parámetros de Cristo, a los parámetros de la Biblia y comenzar cambios. ¿Usted de cuáles ha sido? ¿Ha sido una persona violenta? ¿Ha sido una persona pecadora, destituida de la gloria de Dios y ahora ha decidido caminar con Dios y le cuesta? ¿Es muy fácil? Dígame en su experiencia, ¿es muy fácil caminar con Dios, obedecer a Dios? Algunos dicen, es lo más difícil que se puede. Es más, es imposible. Es como entender a las mujeres. Imposible, ¿no?
pero solamente con la gracia de Dios se puede. Solamente con el poder de Dios es que se puede generar los cambios. Es importante que nosotros podamos analizar dónde está la clave para poder avanzar en una vida donde es imposible generar un cambio en nuestra vida. Solamente en nuestras emociones, en nuestra voluntad que es terca, nuestra voluntad que tiende al vicio, que tiende a la grosería, que tiende a maltratar a otros, a ser orgullosos, mentirosos, continuamente. Esa es la naturaleza que surge, pero precisamente el Señor Jesucristo está diciendo, hay otro camino, ¿me permites ayudarte? Y es cuando uno le permite, le entrega su voluntad y le permite a Dios generar los cambios. Él es el que genera los cambios, la transformación en la vida del ser humano. En primer lugar, entendiendo entonces la naturaleza de la violencia. ¿Cuál es la naturaleza de la violencia? El pecado de nuestra vida. Nacemos pecadores, nacemos con esta naturaleza que solamente Dios puede cambiar esa naturaleza. Por eso dice, desvístanse, quítense toda esta situación del viejo hombre y revístanse del nuevo. Por eso el bautismo significa muerte a nuestra vida vieja y resurrección a una vida nueva. Eso es el evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Entendiendo la naturaleza de la violencia. En segundo lugar, tenemos que tomar una decisión. Es decidir no ser violento. No ser violento ni vengativo. Estamos hablando de la venganza. No ser violento ni vengativo. Estamos entonces hablando de una decisión. Decisión. ¿Qué dice el pasaje que nos corresponde hoy? ¿Oíste? ¿Qué fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Es la lex talionis. La lex talionis en italiano, en latín. La lex talionis. ¿Qué significa? Significa la ley del talión. ¿Dónde está la ley del talión? En el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan que la ley moral de Dios, ¿en qué capítulo está de Éxodo? Capítulo 20, correcto. Capítulo 20 tenemos los 10 mandamientos. Capítulo 21, 22 y 23, básicamente, aunque en Levítico también, etcétera, tenemos la ley civil. Cómo se regulan las relaciones entre una persona y otra, si alguien le pega y le maltrata a alguien, si alguien le roba, cómo le restaura y demás, etcétera. Toda la ley civil, de la ley de las relaciones civiles entre el pueblo de Israel, es Éxodo 21, 22 y 23. Y en Éxodo 21, me parece que es 24 y 25, a ver, ¿qué dice? Éxodo 21, 24 y 25, ¿alguien lo puede leer? ¿Qué dice? Éxodo 21, 24. Ok, ahí está la lex talionis. Ahí está el aspecto que se le está dando a Israel, pero ¿quién es el que ejerce eso? ¿Por qué se dice eso? Debemos entenderlo. Debemos de tomar una decisión de no ser violentos, pero ¿cómo? O sea, aquí está, parece que me sacaste un ojo, te saco el tuyo. ¿Sí o no? Parece que así lo dice o así lo dice. Así debe de ser, según la ley. Y en el tiempo de Jesús, ¿a poco cuando alguien le cortaba la mano a otro, le cortaban la mano al que había cortado la mano? ¿Sí? ¿Había muchos mancos? ¿Tuertos? ¿Cojos? No, ¿verdad? Entonces, como que vamos a tratar de entender esto. La ley del talión se está dando a un grupo de jueces, de legisladores que estarían a cargo de la justicia en el pueblo de Israel. Es decir, si yo le saco un ojo a Alan y él inmediatamente viene y me quiere sacar un ojo a mí, no era así. Se tenía que llevar ante un cierto tribunal
consejo, a un consejo, donde ellos tenían que decidir qué había pasado, qué estaba pasando ahí. Entonces, en base a eso, había unos legisladores, jueces, que ejercían la justicia dentro del pueblo. Y a ellos se les está diciendo cómo regular todos estos aspectos de relaciones entre las personas. ¿Qué va a pasar? El castigo, de alguna manera, el gobierno que existía en el pueblo primitivo de Israel. Sí, estamos hablando de Moisés, estamos hablando de después de salir de Egipto y cuando se está formando esta nación. Entonces tenemos aquí que la ley del talión se le otorga a personas sobresalientes del pueblo para que ejerzan justicia. ¿Por qué ojo por ojo y diente por diente? Porque de entrada Dios está estableciendo que sea algo equilibrado y que no se pasen de listos. Es decir, hay gente poderosa en todas las sociedades, hay gente pudiente, gente más rica que otros, etcétera. Entonces, si un pobre le maltrata a un rico y el rico se quiere vengar, pudiera ser que el rico ejerza todo su poder sobre el pobre. Si el pobre le sacó un ojo, el rico le va a sacar los dos. ¿Sí? Porque tiene el poder, porque tiene el dinero, porque tiene la posibilidad, tiene los conectes y los contactos y todo, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se trata la ley del talión? Lo que está buscando Dios es que se ejerza la justicia de una manera equilibrada. De una manera equilibrada. Y los que van a decidir eso serán los jueces, serán los gobernantes del pueblo, los que decidan qué hacer y qué no hacer. Y esto se fue dando a tal grado de ya solamente una multa, las multas de pagos económicos por perjuicios. Ahora se le llama así, ¿verdad? Multa por daños y perjuicios. Una multa económica porque alguien golpeó a alguien o alguien hizo algo en contra de... Entonces se hace una demanda y tiene que pagar una multa. ¿Por qué? Daños y perjuicios. En la época de Jesús ya se manejaba estos conceptos. Había multas entonces por daños y perjuicios. Ya sea cosas materiales o a personas. Pero no era meramente directamente con la persona. Entonces, más o menos así estaba esta parte de la ley del talión. Y Jesús la cita. Es interesante, entonces, entremos en el texto porque dice, ustedes han escuchado los antiguos, ustedes han escuchado o saben, porque les está hablando a sus discípulos que son judíos, estudiantes del Antiguo Testamento, le está hablando a los fariseos, conocedores, maestros de la ley, saduceos, escribas y demás. Y les está diciendo, en Éxodo, no había, en la época de Jesús, no había capítulos y versículos. Originalmente no hay capítulos y versículos ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Esto surge mucho después. Pero Jesús les está diciendo para que podamos entender, Éxodo 21 dice, ojo por ojo y diente por diente. Ahora yo les digo, ¿así dice? Ahora yo les digo, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Si alguien te pega en el cachete derecho, o sea, un golpe así, o así, es igual, no importa si es derecho o izquierdo, ¿sí? Si alguien te pega, ¿qué tienes que hacer? Si alguien te pega así, ¿qué tienes que hacer? Poner la otra mejilla para que te dé más fuerte y acomódala bien, ¿no? Porque soy cristiano. Dale. Así lo podemos interpretar o así lo podemos leer, que de entrada el texto así lo dice, ¿sí o no? Bueno, ahí nos quedamos. Luego, aquí tenemos 4 personas, ¿no? 4 personas que quieren hacernos daño. 4 personas. La primera es violenta y es agresiva y golpeadora. Entonces me pega y yo le pongo la otra mejilla. La segunda persona que aparece aquí, ¿qué es? ¿O quién es? Una persona conocedora que va ante los tribunales y me quiere quitar algo. En este caso, lo simboliza con una camisa. ¿Qué dice su versión? Si alguien te demanda, o si es una denuncia, ¿o no?
Pleito, sí, pues ponerse a pleito, ¿qué significa? Juicio, que haya un juicio, una demanda, una denuncia. Ah, te voy a denunciar porque me gustó tu camisa. Memo García del Valle, me gustó tu camisa. Te voy a denunciar porque quiero tu camisa. ¿Y qué es lo que tiene que hacer Memo García del Valle? Quítate la camisa y dame tu chalequito, que no está muy bonito, pero dámelo también. Eso es lo que está diciendo Jesús. Si alguien te lleva ante un tribunal y te denuncia para quitarte la camisa, quítate la camisa, quítate la chamarra y el saco y el chaleco y dáselo. ¿Estamos entendiendo así? ¿Es correcto? Bueno, así parece que dice el texto. Hay otra tercera persona. ¿Qué hace? Se acostumbraba en los términos militares en la antigüedad que venía un ejército y se encontraba por ahí a personas y decía, el soldado venía cargado, le decía a esa persona, carga conmigo esto y avánzale 1 kilómetro. Ayúdame a cargar. Es una orden, no es una opción, es una orden. Y estaba acostumbrado en la antigüedad a que la gente estaba acostumbrada a eso. Usted lo puede ver con Simón de Cirene. ¿Sabe quién es Simón de Cirene? El que le ayudó a cargar la cruz, ¿a quién? A Jesús. ¿Y quién se lo mandó? Un soldado. No se podía negar. Lo mataban o lo encarcelaban o lo castigaban. Entonces era una costumbre que las personas pudientes, en este caso los militares, le decían, ayúdame a cargar esto, por favor, 1 kilómetro. Y entonces es un servicio militar o social. ¿Cómo le quiere llamar? Servicio militar o social. Entonces venía la persona y te decía, te obligaba a llevar una carga por 1 kilómetro. ¿Qué tenías que hacer? Llevarla. Muy amable, ¿no? Muy amable. Usted vaya, obedezca y no solamente eso, vaya doble de lo que le pidan. Órale. Y hay una cuarta persona. ¿Cuál es? Ajá, el que pide dinero. El que pide dinero. Si alguien te pide, dáselo. Bueno, si alguien te lo quita, ¿no? Porque aquí hay 2 cosas, ¿no? Si alguien te roba, deja que se lo lleve. Si alguien te pide prestado, préstaselo. Andas. Son 4 personas. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Ustedes han oído que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero ahora yo les digo, o sea, si antes te robaba tu celular, ¿tú qué tenías que hacer? Robarle su celular. ¿Sí o no? Te golpeaban ahí en la combi porque no pudiste caber en la combi y se frenó y le golpeaste a alguien y te empujó y se armó el merequetengue. Entonces lo golpeaste y te golpeó y ahí quedó, ¿no? Será la ley del talión. Pero aquí Jesús está hablando de otra cosa. Está diciendo como que lo contrario, ¿no? Como que lo contrario a la ley del talión. Pero ¿qué está diciendo Jesús? No resistas. Así dice la palabra resistir. ¿O cómo dice su versión? No resistas. ¿Sí dice así? No resistas, dice el versículo 39, sí, así lo dice su versión. La mía dice, no te pongas en contra, no te pongas en contra. A ver, ahora, significa literalmente que si alguien me pega, le pongo la otra mejilla, literalmente, violentamente, o sea, dejo que esa persona se vaya impunemente. Eso significa este pasaje, esta enseñanza de Jesús, que si alguien me roba, no, llévatelo, sin problemas más, espérame, mi anillo, llévate mi anillo. ¿Sí? ¿Significa eso? Literalmente, ¿usted qué piensa? Porque hay personas que lo han llevado al extremo, otra vez, al extremo. Ay, golpéame porque soy cristiano. No te respondo nada más porque soy cristiano. ¿Sí? Te dan un cachetadón y no le responden nada más porque eres cristiano. Porque Jesús me mandó que pusiera la otra mejilla.
Sí, por eso. Entonces, si me da un cachetadón, ¿le doy un beso? Bueno, no es. ¿O un abrazo? ¿Eso es lo que significa? A ver, dígame, o cómo lo ha interpretado usted todos estos años de cristiano. ¿Cómo ha interpretado este pasaje, este versículo? O estos versículos. Son 4 personas. ¿Oíste que en la antigüedad fue dicho, sé violento y regrésale como él te mandó, regrésasela? Pero ahora yo les digo, si te dan una cachetada en la derecha, ponle la izquierda. Si te denuncian por algo que te quieran quitar, dale también lo demás. Si te piden un servicio gratuito de 1 kilómetro, ve con el 2. Si te piden prestado, préstale. Si te lo roban, regálaselo. A ver, entonces dice, no resistas, no te pongas en contra de quién, de esta persona, ¿verdad? No resista a la maldad de esta persona. Pero, ¿qué dice, por ejemplo, Primera de Pedro 5, 8 y 9? Primera de Pedro 5, 8 y 9. Dice, vuestro adversario, el diablo, anda ¿cómo? Buscando a quien devorar. ¿Qué más? A ver, Primera de Pedro 5, 8 y 9. Fuerte. Al cual tienes que ¿qué? Resistir. Aquí el Señor Jesucristo está diciendo, no resistas. El apóstol Pedro está diciendo, resiste al malo, al diablo. ¿A quién le hacemos caso? ¿A Jesús o al apóstol Pedro? Es decir, ¿al que inspiró el Evangelio o al que inspiró la carta de Pedro? ¿Quién es? El mismo, ¿verdad? El Espíritu Santo. ¿Se está contradiciendo el Espíritu Santo aquí? No resistas a esta persona mala. Y luego Pedro, resiste al diablo. Ya tenemos ahí una diferencia, ¿no? ¿A quién nos está diciendo Pedro que resistamos? ¿Y a quién nos está diciendo Jesús que no resistamos? A la gente. Ya es una diferencia. ¿Qué dice Santiago 4:7? Santiago 4:7. Fuerte. Someteos pues a Dios. ¿Y qué más? Resistir al diablo y éste huirá. ¿Qué significa resistir? Resístale. ¿Cuáles son las armas que nos ha dado para resistir? La oración, la palabra, el predicar la palabra, el evangelio, etcétera, ¿verdad? Resistimos al diablo y obviamente queremos que este se vaya. Le resistimos con toda la energía y le decimos que no. Pero Jesús nos está diciendo, a las personas no les resistas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Una cosa es al diablo, al mal, y otra cosa es a las personas. Pero ¿qué nos está diciendo en el fondo? ¿Qué nos está diciendo Jesús? Escúchame bien. ¿Cuál es la interpretación que, según estamos estudiando en el Sermón de la Montaña y siguiendo el hilo de ideas y siendo congruentes con todas estas enseñanzas de lo que quiere Dios es tu corazón, lo que está diciendo es, no seas vengativo. Si una persona te hace daño, si una persona te golpea, tú no debes guardar rencor. Tú no debes guardar ese resentimiento y esa amargura que tarde o temprano va a salir en un futuro y entonces vas a dañar a la otra persona. Tú tienes que perdonar. Esta es la interpretación correcta. No guardes rencor, no seas vengativo, no estés tú pensando cómo retribuir a aquella persona que te ha hecho daño con otro daño y otra maldad. Esto es lo que el Señor Jesús está enseñando al respecto de estas 4 personas. Si alguien te golpeó, ok. ¿Jesús está enseñando que te dejes golpear físicamente? No.
Jesús está enseñando que nosotros debemos de dejarnos mangonear por personas que están abusando de nuestro servicio, y entonces podemos nosotros, sin hablar, sin quejarnos, hacer más cosas de lo que nos corresponde. En un sentido sí, pero no está diciendo el Señor Jesús, ni dando una puerta abierta, ni dando permiso para la impunidad, ni para la injusticia. ¿Usted cree que Jesús está hablando de la injusticia? Tampoco estamos diciendo vamos a reclamar los derechos. Somos nosotros los cristianos, queremos nuestros derechos. Tampoco nos está diciendo que defendamos nuestros derechos. Está diciendo que renunciemos continuamente. Renuncia a tus derechos. Muere a ti mismo para que Cristo venga y reine. Muere a los anhelos que antes tenías, antes sin Cristo, para que ahora sean los anhelos de Cristo en tu vida. Y nos está diciendo que renunciemos en ese sentido para darle la voluntad, para dejarle nuestra voluntad a Dios. En ese sentido, morir, sí, pero con las personas. ¿Acaso el Señor Jesucristo nos está diciendo que una persona que roba se queda impune y yo le aplaudo y le digo nada porque soy cristiano? Si no, vas a ver, te voy a acusar. ¿Usted cree que Jesucristo está diciendo eso? ¿Será que Jesús está demandando y diciendo que así actuemos los cristianos? ¿Usted qué piensa? Entonces, ¿cómo debemos actuar? ¿Qué hacer cuando una persona es violenta y nos pega? ¿Qué hacemos? ¿Usted va ante las autoridades y lo denuncia? ¿O no? Usted no va a las autoridades porque usted es cristiano. ¿Cuál es la segunda persona que vemos aquí? ¿Qué hacía? Ah, sí, que te denuncia, ¿no? Esa sí te denuncia ante un juez y te quita lo que tienes, y entonces tú le dices, bueno, ya me quitaste la camisa, pues ten también la chamarra. Eso es lo que me enseñó Jesús. Así es, en realidad así es. Eso es lo justo. Está dando puerta abierta para la impunidad, para que el ratero venga y haga lo que quiera, el violento venga y haga lo que quiera y se salga con la suya. No es eso, claro que no. Lo vamos a demostrar con la Biblia y vamos precisamente a Romanos capítulo 13. Romanos 13, del 1 al 5. Romanos 13 dice, del 1 al 5. Todos deben respetar la autoridad ¿de quién? De Andrés Manuel López Obrador. ¿Sí o no? Oh, no, ¿por qué se ríe? Debe de respetar la autoridad del gobierno, pues no hay autoridad que no venga de Dios. ¿Quién puso a Andrés Manuel? Dios. ¿Quién puso a tu presidente municipal? ¿Quién puso a, ¿cómo se llama el gobernador del estado? ¿Cómo se llama mi tocayo? Alfredo del Mazo, Maza. Dios. Dice, los que están gobernando ahora fueron puestos por Dios. Versículo 2. Por lo tanto, quien se pone en contra de las autoridades, también se pone en contra de lo que Dios ha ordenado y será castigado. Es decir, si alguien viene y te roba y hay una denuncia, hay testigos, viene la patrulla y entonces la patrulla se sube al ratero y tú le dices, no, déjelo. Yo soy cristiano, no lo voy a denunciar. Así me lo enseñó Jesús en Mateo capítulo 5. ¿Es correcto eso? No, no es correcto. Versículo 3, las autoridades no están para que los que hacen el bien les tengan miedo, como nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, los que deben temerles son los que hacen ¿qué? Maldades, los que roban, los que golpean, los que andan denunciando de una manera incorrecta y robándole con cuello blanco a la gente. Así que si no quieres tener miedo, haz el bien y te felicitarán. Versículo 4.
porque el que gobierna es un siervo de Dios para tu beneficio. Pero si haces cosas malas, ten cuidado porque el gobernante tiene el poder ¿para qué? Castigarte, y seguro usará su poder. Él es siervo de Dios para castigar ¿a quién? A los que hacen lo malo. ¿A poco una persona violenta está haciendo bien? Hay autoridades que le van a castigar y puestas por Dios. ¿Por quiénes son puestas las autoridades? Por Dios. ¿Para qué? Para hacer justicia, para que no hagan lo que quieran. 5. Por eso es importante obedecer a las autoridades, no solo por miedo al castigo, sino porque lo correcto es respetarlas. Ahora, esto nos elimina el pensamiento de decir no denuncio, que no haya justicia. Esto nos quita el pensamiento de que lo que está hablando Jesús es de una puerta abierta a la impunidad, a la injusticia. Jesús no está abriendo una puerta para que el golpeador siga siendo golpeador y porque yo soy cristiano no va a pasar nada. Claro que sí pasa algo. Claro que sí voy a denunciar. Claro que sí voy a procurar justicia en lo que cabe. La justicia final viene de Dios. Y hay veces que no se puede hacer nada, pero mientras podamos hacer algo, está la dignidad del ser humano. No es de dejarse golpear nada más porque sí. ¿Qué significa otra manera de interpretar esto? Es, ¿en algún momento fuiste defraudado? No guardes rencor. ¿En algún momento fuiste traicionado? No guardes amarguras en tu corazón, ni sed de venganza. ¿En algún momento dado pusiste toda tu confianza en alguien y te falló, como siempre sucede? Siempre sucede, el ser humano falla. ¿Sabes qué? Perdónalo. Perdónalo. ¿Qué significa poner la otra mejilla? Estar dispuesto a ser defraudado otra vez. A ser traicionado otra vez. Ay, no, yo ya no tengo amigos porque siempre me andan fallando. Ay, no, yo ya no amo porque una vez amé y me fallaron. Ah, no, significa que una vez que tú amaste y te fallaron, tú perdonas. Porque lo que está diciendo aquí el Señor es no a la venganza, no al resentimiento, no a la amargura. ¿Cuántos de nosotros vivimos con amargura, con gente que nos ha hecho daño? ¿Cuántos de nosotros vivimos con resentimientos que totalmente te dañan, te enferman? Estás pensando en la venganza, estás pensando en que les vaya mal, estás pensando en que la gente sufra, la gente que te hizo daño sufra, porque te hizo daño a ti, te hizo daño a ti o a alguien que tú quieres. Uno como quiera, pero las criaturas, ¿verdad? ¿Sí o no? A mí me puedes hacer lo que quieras, pero con mis hijos no te metas. ¿Cómo la ve? ¿Será? Se elimina ese vocabulario, porque eso es lo que está diciendo Jesús, que no guarde usted rencor, que no guarde resentimiento, que no tenga amargura con la gente que está alrededor, tolérela, perdónela, sea paciente, llévese bien con todos en lo que dependa de usted, llevarse bien y que haya paz con la gente de alrededor. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces más o menos estamos interpretando la ley del talión. Está complicada, otra vez está complicado, es que el Señor Jesús se complica. Y en último lugar, estamos hablando de la venganza. La venganza es un asunto de Dios. Dios quiere que usted tenga descanso. Dios quiere que usted no cargue con esos resentimientos y amarguras. ¿Qué tenemos que hacer y qué debemos hacer y cómo debemos actuar ante personas malas que continuamente hay delante de nosotros, cerca de nosotros? A veces son familiares, ¿verdad? Y duele. A veces hasta es gente compañera en el trabajo, en la escuela. Y a veces son más cercanos, como tu esposa o tu esposo, o tus hijos, o tus padres. No estamos exentos de daños así. Pero ¿cómo vamos a actuar? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Nuevamente el apóstol Pablo nos da la respuesta. A ver, Romanos. Vamos a Romanos capítulo 12, del 19 al 21, un capítulo antes del que estábamos. 12, 19 al 21.
Romanos 12, 19 al 21. Queridos amigos, no traten de vengarse de alguien, sino esperen a que Dios, ¿qué? Lo castigue. Porque así está escrito: yo soy el que castiga, les daré el pago que merecen, dice el Señor. De seguro la versión de usted dice: mía es la venganza. ¿Sale? Nosotros queremos vengarnos porque así es nuestra naturaleza. Lo que Dios nos está diciendo: entrégame esos sentimientos, entrégame esa naturaleza pecaminosa, porque yo la voy a transformar en algo que me honre a mí. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y esto está en Deuteronomio, me parece. Versículo 20. Y también, si tu enemigo tiene hambre, ¿qué tienes que hacer? Dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. De esa manera le harás sentir vergüenza. Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, o carbones encendidos, ¿verdad? ¿Sí entiende esa parte? ¿Qué significa un ascua de fuego, un carbón encendido sobre su cabeza? ¿O no? ¿Sí se sabe la historia? ¿Qué significa carbón encendido sobre su cabeza? ¿No? No te dejes vencer por el mal, sino derrota el mal con el bien. Ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza significa que en la época antigua, en el tiempo de invierno, en el tiempo de frío, la gente tenía carbones encendidos en sus casas. No permitían que se apagaran, porque si se apagan, pues tienen que ir con otra persona a pedir carbón, etcétera, y sirve para la comida, para calentarse, para bañarse, etcétera. Entonces, ¿qué significaba carbones encendidos? ¿Cómo transportaban en la antigüedad las cosas, la comida y los carbones encendidos? En la cabeza, con recipientes, y en la cabeza pues llevaban todo, obviamente protegiéndose de lo caliente, ¿no? Entonces llevaban ahí el carbón encendido sobre sus cabezas, y lo que está diciendo el Señor: si a tu enemigo se le apagó el carbón, y viene y te pide, dale carbón más que del que necesita. ¿Sale? Ayúdale, porque de ahí depende su alimento, de ahí depende su vida. Así es de que se avergonzará, y ascuas de fuego, carbones encendidos, amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué significa? Pues básicamente eso: ayudar a tu enemigo. Y nosotros lo hemos interpretado como darle una cachetada con guante blanco. ¿Sí? Ayudarle cuando él te ha ofendido. Tú devuelves el mal que te ha hecho con algo bueno. Y esta es la conducta que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que la venganza es un asunto de Dios. Déjalo en las manos de Dios. ¿Tú crees que a Dios se le va a escapar algo? Tarde o temprano, toda la gente mala, con mala intención, que está alrededor de nosotros, entregará cuentas delante de Dios. Y todo lo que te hayan hecho será pagado. Confía en tu Dios, confía en la justicia, confía en el Todopoderoso, en el que todo lo sabe, en el que en todo lugar está. No se le escapa absolutamente nada, nada, hermano. Dios tiene el control de todas nuestras obras, de todas nuestras intenciones, de todas nuestras acciones y pensamientos. Así de que si alguien ha hecho algo malo en contra tuya, te ha dañado, te ha causado dolor, o te sigue en este momento causando dolor, ponlo en las manos de Dios. Es un asunto de fe. Toma la decisión de no ser violento ni vengativo, ni guardar nada en tu corazón. Ponlo todo eso en las manos de Dios y deja que Dios se encargue y tome ese control. ¿Estamos de acuerdo? Cierra tus ojos. Inclina tu cabeza. Padre, en el nombre de Jesús, hoy pedimos, Señor, tu ayuda, porque ante la situación de la violencia, de la venganza, el rencor, nosotros no podemos. Es un asunto que solamente se genera a través de una relación contigo, y que es a través de tu Espíritu Santo.
Señor, tú conoces nuestra vida, cómo a veces sentimos dolor, amargura, resentimiento contra alguien que nos ha hecho daño. Pero en este momento te pedimos tu fortaleza, tu sabiduría. Danos, Señor, danos la fuerza, la voluntad para perdonar en este momento. Tomamos la decisión, dilo hermano con tus propias palabras. Padre, en este momento tomo la decisión de poner estos sentimientos malos en tus manos. Ayúdame a perdonar, ayúdame a liberarme de este rencor, de esta amargura, de este dolor que siento por las personas que me han hecho daño. Perdóname, Padre Celestial, por tener un espíritu vengativo, un espíritu continuo, Señor, de desear el mal para otros. Perdóname, Padre. Y hoy bendigo a los que me han hecho mal. Y te pido para que tú quebrantes sus corazones, para que ellos vengan a tus pies y que puedan ver en mí que no hay rencor, que no hay amargura. Gracias, Padre, por liberarme en esta tarde. Gracias, Señor, porque hoy me permite ser libre de todo resentimiento y amargura. Y ningún sentimiento de venganza hay en mi corazón. Porque tú te encargarás de todo, Padre. Tú sabes perfectamente las intenciones mías y las intenciones de la gente que hay a mi alrededor. Tú sabes mi corazón. Hoy te lo entrego, Señor. Perdóname si en mí hay maldad, si en mí hay injusticia, si en mí hay mentira, si en mí hay avaricia y estoy dañando a otras personas. Perdóname, Padre. Y enséñame a caminar contigo. Aquí está mi vida. Aquí están mis hijos, aquí está mi esposa, mi esposo, mi familia, que hoy pongo delante de ti, Padre. A mis hermanos, Señor, a cada familia que estamos aquí, te pido ayuda y bendición. Gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias por ayudarnos a comprender tu palabra. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén.